Antes de que existiera cualquier cosa, antes del tiempo y el espacio, antes incluso de la luz y la oscuridad, había un vacío absoluto, un abismo de potencial inexplorado. En este abismo habitaba la presencia eterna de Dios, el Yo Soy, aquel que siempre fue y siempre será. Imagina la vastedad de un universo en reposo, esperando el soplo de vida que lo cambiaría todo para siempre. Este es el momento que precede a la creación, donde el plan divino comenzaba a tomar forma en la mente infinita del Creador. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Pero, ¿qué había antes de este acto seminal? Pero antes de continuar con el vídeo, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y dejes tu like. Antes de la creación, existía una eternidad silenciosa. En este silencio absoluto, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existían en perfecta armonía y amor. Sin la limitación del tiempo, no había prisa, solo una serenidad inmutable e infinita. Jesús, el Verbo, estaba con Dios y era Dios, como se describe en Juan 1:1. Antes de la creación, había un amor inquebrantable entre el Padre y el Hijo, un vínculo eterno que trasciende la comprensión humana. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti mismo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Juan 17:5. Esa armonía y comunión eterna no son conceptos abstractos, sino realidades profundas que moldean nuestra comprensión del amor y la existencia. La decisión de crear el universo fue un acto de amor puro. Dios, en su infinita sabiduría y bondad, deseó compartir la alegría y la belleza de su existencia con seres creados a su imagen. Este deseo se captura en Efesios 1:4, donde Pablo escribe: así como nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La creación no fue un capricho, sino un plan meticuloso y amoroso diseñado con la intención de reflejar la gloria divina. La comunión y el amor que existían dentro de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron la base sobre la cual se construyó toda la creación. Dios no estaba solo, Él estaba en perfecta comunión consigo mismo. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es una simple doctrina teológica, sino la esencia misma de Dios. El amor y la comunión que existían entre ellos son la base de la creación y la redención. Dios no creó el universo porque necesitara compañía o algo que hacer. Él creó porque deseaba compartir el amor y la comunión que existían dentro de su relación. La creación del universo fue, por tanto, un acto de amor puro. Dios, en su infinita sabiduría y bondad, deseó compartir la alegría y la belleza de su existencia con seres creados a su imagen. Este deseo se captura en Efesios 1:4, donde Pablo escribe: así como nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La creación no fue un capricho, sino un plan meticuloso y amoroso diseñado con la intención de reflejar la gloria divina. Esta decisión es incomprensible en su profundidad y magnitud. El acto de crear no fue impulsivo, sino una decisión pensada y planificada desde la eternidad. La creación es una manifestación del carácter de Dios, de su deseo de relacionarse y de compartir su propia esencia. La Biblia nos da vislumbres de esta intención en varios pasajes, mostrando que cada parte del plan divino fue meticulosamente orquestada. Un ejemplo claro de este planeamiento está en Génesis 1:26, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta pluralidad en la decisión divina apunta a la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y a la intención de crear seres capaces de reflejar la gloria y la comunión divina. La humanidad fue creada para ser un reflejo del Creador, para vivir en comunión con Él y para compartir su gloria. Pero la decisión de crear no se detuvo ahí. Dios sabía las implicaciones de la creación, incluyendo la posibilidad del pecado y la caída. Aún así, Él avanzó con el plan, ya teniendo en mente la redención y la restauración. La decisión de crear el universo fue, por tanto, un acto de amor sacrificial desde el principio. En Apocalipsis 13:8 leemos sobre el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Este versículo revela que la redención fue planeada antes incluso de la creación, un testimonio del amor y la gracia de Dios. Antes de formar el universo, Dios ya había previsto la redención de la humanidad.
Este es un misterio profundo, pues la redención fue planeada antes incluso de que hubiera la necesidad de redención. Este concepto de redención anticipada es una piedra angular en la teología cristiana. Dios, en su omnisciencia, sabía que la humanidad elegiría el pecado y, en consecuencia, la separación de su presencia. Sin embargo, en lugar de abandonar su creación al destino del pecado, Él ya había planeado un camino de retorno, un medio de redención. Este plan de redención se revela gradualmente a lo largo de las Escrituras, comenzando con la promesa hecha a Adán y Eva en Génesis 3 y 15, donde Dios declara que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, una profecía mesiánica sobre la victoria final de Cristo sobre Satanás. La profundidad del amor de Dios se manifiesta en este plan de redención. El apóstol Pablo escribe en Efesios 1, 7-8, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La redención no es sólo un concepto teológico, sino una realidad vivida y experimentada por todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. La encarnación de Jesús, su ministerio en la tierra, su muerte y resurrección son el cumplimiento de este plan eterno. Cada detalle fue planeado y orquestado por Dios, desde el lugar de nacimiento de Jesús, profetizado en Miqueas 5, 2, hasta su entrada triunfal en Jerusalén, profetizada en Zacarías 9, 9. Todo apunta a un plan divino meticulosamente elaborado. La crucifixión de Jesús, aunque parece un trágico accidente del destino, fue de hecho el clímax del plan de redención. En Hechos 2 y 23, Pedro afirma que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, enfatizando que la crucifixión fue parte del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad. Con la creación del hombre también vino la posibilidad del libre albedrío, un don que podría llevar tanto a la gloria como a la caída. Dios, en su amor, permitió que Adán y Eva eligieran, sabiendo que la caída era una posibilidad real. Sin embargo, Él ya había preparado un camino de redención. Romanos 5, 8 destaca esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de cualquier error humano, ya había una esperanza inquebrantable. La narrativa de la caída en Génesis 3 revela la complejidad del libre albedrío y sus consecuencias. Adán y Eva, creados a la imagen de Dios, recibieron la libertad de elección. Esta libertad era esencial para que pudieran amar y obedecer a Dios genuinamente. Sin embargo, esta misma libertad hizo posible la desobediencia. La tentación de la serpiente y la elección de Adán y Eva de comer del fruto prohibido marcaron el inicio del pecado y la separación entre Dios y la humanidad. La caída trajo consigo no solo la muerte física, sino una separación espiritual de Dios. La maldición pronunciada en Génesis 3, 17-19 afectó a toda la creación, introduciendo sufrimiento, dolor y muerte en el mundo. No obstante, incluso en este momento de desesperación, Dios ofreció una promesa de redención. En Génesis 3 y 15, Dios declara a la serpiente que la simiente de la mujer aplastará su cabeza, una profecía que apunta a Jesucristo, el Redentor prometido. Desde los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, que apuntaban al sacrificio final de Cristo, hasta las profecías mesiánicas de los profetas, el plan de redención de Dios estaba en movimiento. En Isaías 53, el profeta describe con detalles sorprendentes el sufrimiento del Mesías, que fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estuvo sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Isaías 53, 5. La venida de Jesús al mundo fue el cumplimiento de esta esperanza. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. El apóstol Juan escribe en Juan 1 y 29 que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte y resurrección de Jesús son el corazón del plan de redención, ofreciendo a todos los que creen en él la oportunidad de ser reconciliados con Dios. En el plan eterno de Dios, el momento culminante fue la encarnación de Jesucristo. Juan 1 y 14 declara, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este evento, predestinado antes de la fundación del mundo, fue la manifestación suprema del amor divino. Dios eligió entrar en la creación como uno de nosotros para redimir y restaurar todo lo que se había perdido.
La encarnación es uno de los misterios más profundos del cristianismo. El Verbo, que estaba con Dios y era Dios, tomó la naturaleza humana, naciendo de una virgen en un humilde establo en Belén. Este acto de condescendencia divina es descrito en Filipenses 2, 6-7, donde Pablo escribe que Cristo, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, revelando el carácter de Dios a través de sus acciones, enseñanzas y milagros. Trajo sanidad, liberación y esperanza a los oprimidos y marginados, cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Su compasión y amor por los perdidos son evidentes en pasajes como Lucas 7 y 10, donde declara: «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». La encarnación de Jesús también fue un acto de identificación. Él experimentó las debilidades y tentaciones humanas, convirtiéndose en un sumo sacerdote misericordioso y fiel, como se describe en Hebreos 4 y 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esta identificación permite que Él sea nuestro mediador perfecto, capaz de interceder por nosotros ante Dios. La culminación de la encarnación fue la muerte de Jesús en la cruz. Este sacrificio fue el acto supremo de amor y redención, el cumplimiento del plan eterno de Dios. En 1 Pedro 1, 19-20 leemos que fuimos redimidos con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, el cual fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento de un plan divino trazado desde la eternidad. La relación de Dios con la humanidad está marcada por alianzas. Desde la promesa a Abraham hasta la nueva alianza en Cristo, cada una de ellas apunta al plan divino establecido antes del tiempo. En Hebreos 1 y 20 leemos sobre la sangre de la eterna alianza, indicando que la redención y la restauración siempre estuvieron en el corazón de Dios. Estas alianzas son evidencias del compromiso eterno de Dios con la humanidad. Las alianzas en la Biblia son contratos sagrados entre Dios y su pueblo, cada una de ellas revelando un aspecto del carácter y de los propósitos divinos. La primera alianza explícita es la alianza con Noé, donde Dios promete nunca más destruir toda la vida con un diluvio, colocando el arco iris como señal de esta alianza. Génesis 9, 12-17. Esta alianza establece la fidelidad de Dios y su promesa de preservar la creación. La alianza con Abraham es un punto crucial en la historia de la redención. Dios promete a Abraham que a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis 12, 2-3. Esta promesa es un precursor de la venida de Cristo, la descendencia de Abraham, que traería bendición y salvación para todas las naciones. La fidelidad de Dios a Abraham se reafirma en Génesis 15, donde Dios hace un pacto con él, prometiéndole una gran descendencia y la tierra de Canaán. La alianza mosaica, establecida en el monte Sinaí, es otro hito significativo. Esta alianza, marcada por los 10 mandamientos y la ley, fue dada para guiar al pueblo de Israel en su relación con Dios y entre sí. Aunque era una alianza basada en la obediencia, también señalaba la necesidad de un sacrificio perfecto para tratar con el pecado de manera definitiva. Los sacrificios y rituales del sistema mosaico eran sombras de las realidades que vendrían con Cristo, como se explica en Hebreos 10, 1. La nueva alianza, profetizada por Jeremías 31, 31-34, e inaugurada por Jesús, es el cumplimiento de todas las alianzas anteriores. En Lucas 10 y 20, durante la última cena, Jesús declara: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros». Esta nueva alianza se basa en el sacrificio de Cristo, quien ofreció su sangre una vez por todas para la remisión de los pecados. Promete una relación personal e íntima con Dios, donde las leyes están escritas en los corazones de los creyentes y donde todos conocen a Dios directamente. Antes de la creación, el reino de Dios ya estaba en planificación. Jesús habló frecuentemente sobre este reino durante su ministerio, y en Mateo 25, 34 dice: «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo».
Este reino es la consumación del plan divino, un lugar de paz, justicia y comunión eterna con Dios. El reino de Dios es un tema central en las enseñanzas de Jesús. Él lo describe como un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 2 y 17. Este reino no es sólo una realidad futura, sino también una presencia activa en el mundo a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Jesús comenzó su ministerio proclamando: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Marcos 1 y 15. Las parábolas de Jesús frecuentemente ilustran la naturaleza y el valor del reino de Dios. La parábola del tesoro escondido y la de la perla de gran valor en Mateo 13, 44-46 muestran que el reino es algo de valor incalculable que merece ser buscado con toda nuestra vida. La parábola del grano de mostaza en Mateo 13, 31-32 destaca cómo el reino comienza pequeño pero crece de manera sorprendente. El reino de Dios también es un reino de inversión de valores. En Mateo 5, 7, en el Sermón del Monte, Jesús describe las bienaventuranzas, donde los pobres en espíritu, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia son bendecidos. Este es un reino donde los últimos serán los primeros y los siervos serán exaltados. Mateo 8 y 16. La consumación del reino de Dios se describe magníficamente en el Apocalipsis. En Apocalipsis 21, 4, Juan ve un nuevo cielo y una nueva tierra, y la nueva Jerusalén que desciende del cielo de parte de Dios. Este es el destino final de la creación, un lugar donde Dios habitará con su pueblo y donde no habrá más muerte, llanto, dolor ni lágrimas. Esta visión es el cumplimiento del plan de Dios desde antes de la creación, un reino eterno de paz y comunión perfecta con Él. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, también es parte del plan eterno de Dios. Efesios 3, 10-11 revela que ahora, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se hace conocida y que este era el propósito eterno que Él realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. La Iglesia es la manifestación terrenal del propósito celestial, una comunidad llamada a reflejar la gloria de Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La Iglesia no es sólo una institución humana, sino una comunidad divina establecida por Cristo. En Mateo 4 y 18, Jesús declara: «Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta promesa revela la naturaleza divina y la misión invencible de la Iglesia. Está construida sobre la confesión de fe en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La Iglesia es descrita en varias metáforas a lo largo del Nuevo Testamento. Es el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12 y 27, donde cada miembro tiene un papel único y esencial. Es la novia de Cristo, Efesios 5, 25-27, amada y purificada por Él. Es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3, 16-17, una morada sagrada donde Dios reside. El misterio de la Iglesia es que incluye a todos los pueblos, razas y naciones. Pablo escribe en Efesios 2, 14-16 que Cristo derribó la pared de separación entre judíos y gentiles, creando en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta unidad en la diversidad es un poderoso testimonio de la sabiduría y el propósito de Dios. La Iglesia es un testimonio vivo del plan redentor de Dios, reflejando su gloria a través de la comunión y el amor mutuo. La misión de la Iglesia es doble: adorar a Dios y proclamar el Evangelio al mundo. En Mateo 28, 19-20, la Gran Comisión, Jesús dice: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado». Esta misión es un reflejo del plan eterno de Dios de traer a todas las naciones a su familia, reconciliando el mundo consigo mismo a través de Cristo. El concepto de la plenitud de los tiempos en Gálatas 4, 4 indica que la venida de Cristo fue un evento predestinado, ocurriendo en el momento exacto determinado por Dios. Esta perfección en el tiempo divino refleja la precisión y la intencionalidad del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo hasta su realización plena en Cristo. La expresión plenitud de los tiempos sugiere un momento específico y estratégico en la historia, elegido por Dios para la venida de Cristo. Este concepto abarca no solo el nacimiento de Jesús, sino también su vida, muerte, resurrección y la venida del Espíritu Santo.
Cada evento fue cuidadosamente planeado y ejecutado para cumplir el propósito divino. Históricamente, el periodo en que Jesús nació estaba marcado por la Pax Romana, una era de relativa paz y estabilidad en el Imperio Romano que facilitó la difusión del Evangelio. Las vías romanas permitían viajes rápidos y seguros, mientras que la lengua griega común posibilitaba la comunicación entre diferentes pueblos. Este ambiente preparó el camino para la propagación rápida del mensaje de Cristo. Espiritualmente, había una expectativa mesiánica entre los judíos. Muchos aguardaban la llegada del Mesías prometido por los profetas. Esta expectativa se refleja en figuras como Simeón y Ana, que esperaban la redención de Israel. Lucas 2, 25-38. Además, el agotamiento de las religiones paganas creaba un vacío espiritual que el Evangelio de Jesús vino a llenar. La plenitud de los tiempos también refleja la revelación progresiva de Dios, desde la alianza con Abraham, pasando por la ley dada a Moisés, hasta las profecías de los profetas. Dios estaba preparando el camino para la venida del Mesías. Cada evento en el Antiguo Testamento apunta a Jesús y su obra redentora, demostrando la continuidad y la unidad del plan de Dios. La venida de Cristo en la plenitud de los tiempos también cumple el plan de Dios para la adopción como hijos. En Efesios 1, 5, Pablo escribe: «Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad». La adopción es un tema poderoso que refleja el corazón de Dios en traer a su familia. No somos solo criaturas de Dios, sino que a través de Cristo somos hechos sus hijos y herederos con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Los ángeles, seres celestiales creados antes de la humanidad, presenciaron la formación del universo. Job 38, 4-7 menciona que las estrellas de la mañana cantaban juntas alegremente y todos los hijos de Dios se regocijaban. Estos seres espirituales, creados para servir y adorar a Dios, estaban presentes en los primeros momentos de la creación, celebrando la obra magnífica del Creador. Los ángeles son descritos en la Biblia como mensajeros de Dios, seres poderosos y gloriosos que sirven como sus agentes en el cumplimiento de su plan. En Hebreos 1:14 leemos que son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. Su existencia y actividad antes y durante la creación reflejan la organización y el orden del plan de Dios. La creación de los ángeles es un testimonio de la diversidad y la complejidad del universo de Dios. Varían en poder y función, con algunos desempeñando papeles específicos, como Gabriel, que anunció el nacimiento de Jesús, Lucas 1, 26-38, y Miguel, el arcángel que lucha contra las fuerzas del mal, Apocalipsis 12, 7-9. También tienen una jerarquía, con serafines y querubines ocupando posiciones elevadas, adorando continuamente a Dios en su presencia, Isaías 6, 2-3, Ezequiel 10, 1-22. La reacción de los ángeles a la creación del mundo es una expresión de su comprensión de la gloria de Dios. Vieron el universo surgir de la nada por el comando de la palabra de Dios y respondieron con cánticos de júbilo. Esta escena es capturada poéticamente en Job 38, donde Dios, al responder a Job, pregunta: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia». Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas alegremente y todos los hijos de Dios se regocijaban. Un querubín exaltado, debido a su orgullo, intentó usurpar la posición de Dios y fue expulsado del cielo. Isaías 14, 12-15, Ezequiel 28, 12-17. Este evento, que ocurrió antes de la creación del hombre, introdujo el mal y la oposición al plan de Dios. Lucifer, ahora Satanás, y sus seguidores caídos se convirtieron en adversarios del propósito divino, pero su rebelión fue prevista y contenida dentro del plan mayor de Dios. Los ángeles fieles continúan desempeñando un papel vital en el cumplimiento del plan de Dios. Son enviados para proteger y guiar a los creyentes, como se evidencia en la historia de Daniel, donde el ángel Gabriel le trajo entendimiento y ayuda. Daniel 9, 21-22. También estarán involucrados en los eventos finales de la historia, como se describe en el Apocalipsis, donde los ángeles son instrumentos de juicio. Apocalipsis 8, 6-12. La creación del universo no fue sólo para existir, sino para glorificar a Dios. El Salmo 19, 1 declara:
los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada estrella, planeta y galaxia es un testimonio de la grandeza y el poder de Dios, un reflejo de su gloria infinita. El propósito de la creación está intrínsecamente ligado al carácter de Dios como creador y sustentador de todo. Desde la vastedad del cosmos hasta la complejidad de la vida en la Tierra, cada aspecto de la creación sirve para reflejar la sabiduría, el poder y la belleza de Dios. La Biblia está repleta de pasajes que exaltan la creación como una manifestación de la gloria de Dios. En el Salmo 104, el salmista describe la creación de manera poética, elogiando la diversidad y la interdependencia de la vida que Dios sostiene. «Cuán numerosas son tus obras, Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas». Salmo 104, 24. Además, la creación también tiene un propósito redentor. Romanos 8, 19-21 habla de la creación esperando ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, pues fue sujeta a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que la sujetó, en la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar de la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Este pasaje sugiere que la creación está incluida en el plan redentor de Dios, esperando la restauración final junto con la humanidad redimida. La interconexión de la creación con la adoración es evidente. Muchos salmos y cánticos bíblicos invitan a toda la creación a alabar al Señor. El Salmo 148 convoca a todo, desde los ángeles hasta los cuerpos celestes, montañas, árboles y todas las criaturas vivas, a alabar al Señor. Esta convocatoria universal para la adoración resalta que el propósito de la creación es llevar toda la existencia a reconocer y glorificar a su Creador. Además del testimonio de las Escrituras, la creación también habla a todos los seres humanos, independientemente de su creencia o conocimiento de la Biblia. En Romanos 1 y 20, Pablo afirma que desde la creación del mundo los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina, se han visto claramente, siendo entendidos por medio de las cosas creadas, de modo que los hombres son indesculpables. La creación, por lo tanto, es una revelación general de Dios a toda la humanidad, haciendo evidente su existencia y su carácter. Desde antes de la creación, la providencia de Dios ya estaba en acción, guiando y sustentando todas las cosas. Colosenses 1 y 17 afirma: Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Este cuidado continuo e intencional es una prueba del amor y la soberanía de Dios sobre toda la creación. La providencia divina se refiere a la manera en que Dios sustenta, gobierna y dirige el universo y todas sus criaturas. Este concepto es fundamental para entender que nada ocurre fuera del conocimiento y la voluntad de Dios. En Mateo 10, 29-31, Jesús enseña que ni un solo gorrión cae a tierra sin el consentimiento del Padre y que todos los cabellos de nuestras cabezas están contados. Este nivel de detalle en el cuidado de Dios demuestra su preocupación e involucramiento íntimo con la creación. La providencia de Dios puede verse en varias historias bíblicas que demuestran cómo Él guía los eventos para cumplir sus propósitos. La historia de José, por ejemplo, es un testimonio claro de la providencia divina. Vendido como esclavo por sus hermanos, José eventualmente se convierte en el segundo al mando en Egipto. En Génesis 50, 20, José reconoce la mano de Dios en sus sufrimientos y victorias, diciendo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente». Otro ejemplo es la historia de Esther. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro, su providencia es evidente en cada detalle. Esther, una joven judía, se convierte en reina de Persia y a través de una serie de eventos aparentemente fortuitos, está en posición de salvar a su pueblo de la destrucción. Mardoqueo, su primo, reconoce la providencia divina al decir: «¿Y quién sabe si para tal tiempo como este has llegado al reino?» Esther 4:14. La providencia divina también se manifiesta en la vida cotidiana de los creyentes. En Romanos 8 y 28, Pablo escribe: «Sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de los que le aman, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito».
Este versículo ofrece una promesa reconfortante de que, independientemente de las circunstancias, Dios está trabajando para el bien de sus hijos, guiando cada evento de acuerdo con su plan perfecto. La sabiduría de Dios se manifiesta en la complejidad y belleza del universo. Proverbios 8, 22-31 personifica la sabiduría como presente en la creación, regocijándose en cada detalle. Esta sabiduría eterna es una expresión de la mente divina, tejiendo cuidadosamente cada aspecto de la existencia. Proverbios 8 ofrece una visión poética de la sabiduría como una entidad que estaba con Dios desde el principio. En los versículos 27 a 30, leemos: «Cuando preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el horizonte sobre la faz del abismo, allí estaba yo, y era su arquitecto». Esta personificación de la sabiduría destaca que todo lo creado está impregnado de un orden y propósito divinos. La complejidad del universo, desde las vastas galaxias hasta la estructura minúscula de una célula, refleja la sabiduría de Dios. La ciencia moderna continúa descubriendo la intrincada ingeniería de la vida, revelando un diseño que desafía el azar. La estructura del ADN, la complejidad del cerebro humano, la precisión de las leyes físicas, todo esto apunta a una inteligencia suprema que organizó cada detalle de la creación. La sabiduría de Dios no es sólo evidente en el mundo físico, sino también en la historia de la redención. El plan de Dios para salvar a la humanidad a través de Jesucristo es una demostración de su sabiduría infinita. Pablo escribe en 1 Corintios 1:24 que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El Evangelio, que puede parecer locura para algunos, es en realidad la expresión más profunda de la sabiduría divina, reconciliando justicia y misericordia de una manera que la mente humana no podría concebir. Además, la sabiduría de Dios es un recurso accesible para los creyentes. Santiago 1:5 anima: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta invitación a buscar la sabiduría divina resalta que Dios desea compartir su sabiduría con nosotros, guiándonos en nuestras decisiones y vidas diarias. El plan de Dios culmina en una nueva creación, donde el cielo y la tierra serán renovados. Apocalipsis 21:1-2 describe esta visión: «Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios». Este destino final es la realización plena del propósito eterno de Dios, donde todos los redimidos vivirán en perfecta comunión con Él. La gloria futura es un tema que atraviesa toda la Biblia, ofreciendo esperanza y perspectiva a los creyentes. La nueva creación es descrita como un lugar de indescriptible belleza y paz, donde la presencia de Dios será la luz y la vida. En Apocalipsis 21:3-4 leemos: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Este futuro glorioso es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, desde el jardín del Edén, donde la comunión con Dios fue interrumpida por el pecado, hasta la nueva Jerusalén, donde la comunión será restaurada. Vemos un arco redentor que abarca toda la historia. Isaías 65:17 anticipa esta nueva creación: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». La esperanza de la gloria futura también tiene implicaciones prácticas para la vida presente. Pablo escribe en Romanos 8:18: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta esperanza ofrece consuelo y fortaleza para perseverar en medio de las dificultades y sufrimientos de la vida, sirviendo como ancla para el alma, asegurándonos que las pruebas actuales son temporales y que la gloria eterna nos espera. La gloria futura también nos llama a la santidad y preparación. En 2 Pedro 3:13-14 somos exhortados: «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz».
La certeza de la venida del reino de Dios motiva a los creyentes a vivir vidas que reflejan esta esperanza y anticipación. Antes de la creación, Dios ya había llamado a su pueblo a la santidad. 1 Pedro 1, 15-16 nos exhorta: «Sed santos, porque yo soy santo». Este llamado es una parte integral del plan de Dios, reflejando su deseo de una relación pura e íntima con sus hijos. La santidad de Dios es uno de sus atributos más destacados y repetidos en la Biblia. En Isaías 6, 3, los serafines claman: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Esta triple repetición enfatiza la perfección y pureza absoluta de Dios. Él es totalmente separado del pecado y del mal, y todo lo que hace es justo y bueno. Este llamado a la santidad es una respuesta al carácter de Dios. Como sus hijos, somos llamados a reflejar su carácter en nuestras vidas. En Levítico 19, 2, Dios dice a Moisés: «Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo soy yo el Señor vuestro Dios». Este llamado no es solo una expectativa, sino una promesa de que Dios nos capacitará para vivir de acuerdo con su santidad. La santidad tiene varias dimensiones. Incluye la separación del pecado y la dedicación a Dios. En 2 Corintios 6, 17-18, Pablo cita a Isaías al exhortar a los creyentes: «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso». Esta separación no es una retirada del mundo, sino una vida distinta que refleja los valores y la naturaleza de Dios. La comunión con Dios, que fue perdida en el Edén, será plenamente restaurada. Apocalipsis 21, 3 promete: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Esta comunión eterna es el clímax del plan de Dios, una relación ininterrumpida y gloriosa. En el jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban de una comunión directa e íntima con Dios. Génesis 3, 8 sugiere que Dios caminaba en el jardín en la brisa del día, indicando una relación personal y presente con sus primeros seres humanos. Sin embargo, el pecado rompió esa comunión, introduciendo separación y alienación entre Dios y la humanidad. La historia de la redención es la historia de Dios restaurando esa comunión. La comunión con Dios es central para la vida cristiana. Jesús, en su oración sacerdotal en Juan 17, 3, define la vida eterna como que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios es más que un conocimiento intelectual, es una relación íntima y personal con el Creador. Esta relación es posible a través de Jesús Cristo. En Juan 14, 6, Jesús declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús removió la barrera del pecado que nos separaba de Dios, permitiéndonos tener acceso directo al Padre. Hebreos 10, 19-22 nos anima a acercarnos a Dios con plena confianza. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La comunión con Dios también es sostenida por el Espíritu Santo. En Juan 14, 16-17, Jesús promete enviar al Consolador, el Espíritu de verdad, que habitará con nosotros y estará en nosotros. El Espíritu Santo nos guía en toda verdad, intercede por nosotros y nos capacita para vivir en comunión con Dios. Romanos 8, 15-16 describe al Espíritu como aquel que nos hace clamar Abba, Padre, y nos testifica que somos hijos de Dios. La comunión con Dios es tanto una realidad presente como una promesa futura. Actualmente, experimentamos esta comunión de manera parcial a través de la fe y la presencia del Espíritu. Sin embargo, la plena comunión será realizada en la nueva creación, donde veremos a Dios cara a cara. 1 Corintios 1:12 afirma: «Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido». Esta comunión eterna es el clímax del plan de Dios, es el lugar donde toda lágrima será enjugada,
donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 22, 4-5 describe la visión final, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta es la esperanza suprema de todos los creyentes, la restauración completa de la comunión con Dios en una nueva creación gloriosa. Desde antes de la creación, la victoria de Dios sobre el mal estaba asegurada. 1 Corintios 15, 24-25 declara que entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta certeza de la victoria final es una ancla para la fe y la esperanza de los creyentes. La presencia del mal en el mundo es una realidad dolorosa, pero la Biblia nos asegura que Dios está en control y que la victoria final ya ha sido conquistada. La historia de la redención es, en gran parte, la historia de Dios lidiando con el mal y el pecado. Desde la caída de Lucifer y la entrada del pecado en el mundo, Dios ha estado trabajando para derrotar el mal y restaurar la justicia y la paz. La victoria sobre el mal fue garantizada por la muerte y resurrección de Jesús Cristo. En Colosenses 2:15, Pablo escribe que Cristo despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, que parecía ser una derrota, fue en realidad la mayor victoria de Dios sobre el mal. Jesús desarmó las fuerzas del mal, pagando el precio del pecado y rompiendo el poder de la muerte. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su victoria. En 1 Corintios 15, 54-57, Pablo celebra esta victoria, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección garantiza que el poder del mal y de la muerte ha sido quebrado y que la vida eterna es ofrecida a todos los que creen. Además, la Biblia promete una victoria final y completa sobre el mal en el fin de los tiempos. En Apocalipsis 20 leemos sobre el juicio final, donde Satanás y sus seguidores serán lanzados al lago de fuego y la muerte y el Hades serán destruidos. Este juicio final es la consumación de la victoria de Dios sobre el mal. Después de este juicio, se inaugurará la nueva creación donde no habrá más pecado, dolor ni muerte. Jesús vino al mundo con una misión clara y divina, preparada desde antes de la creación. Lucas 7:10 resume: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta misión redentora es el centro del plan de Dios y la culminación de su amor sacrificial. La misión de Jesús se revela desde el inicio de su ministerio. En su primera visita a la sinagoga en Nazaret, Jesús leyó de Isaías 61:2 proclamando: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:18-19. Este anuncio define el alcance de la misión de Jesús: traer buenas nuevas, sanidad, liberación y restauración. La vida de Jesús estuvo dedicada al cumplimiento de esta misión. Enseñó sobre el reino de Dios, realizó milagros que demostraron el poder y la compasión de Dios, y ofreció una nueva comprensión de la ley y la justicia. Sus acciones reflejaron el amor y la gracia de Dios, alcanzando a los marginados, pecadores y excluidos. La parábola de la oveja perdida en Lucas 15, 3-7 ilustra su dedicación a buscar y salvar a los perdidos. El punto culminante de la misión de Jesús fue su muerte y resurrección. En Juan 10:11, Jesús declara: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Este sacrificio voluntario fue el acto supremo de amor y redención, pagando el precio del pecado y reconciliando a la humanidad con Dios. En Juan 7:30, las últimas palabras de Jesús en la cruz: consumado es, indican que él cumplió completamente la misión para la cual fue enviado.
La resurrección de Jesús es la confirmación de su victoria y la garantía de vida eterna para todos los que creen. En 1 Corintios 15, 3-4, Pablo afirma: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección no solo valida la misión de Jesús, sino que también inaugura la nueva creación y la nueva vida en Cristo. La misión de Jesús continúa a través de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. En Juan 8:21, Jesús dice a sus discípulos: Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta comisión se expande en Mateo 28, 19-20, donde Jesús ordena a sus seguidores que hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Él mandó. La misión de la Iglesia es una extensión de la misión de Jesús, llevando el Evangelio a todas partes del mundo. El gran final de todo el plan divino es la glorificación de Dios en todas las cosas. 1 Corintios 3:28 proclama: para que Dios sea todo en todos. Este es el objetivo supremo, el punto culminante de toda la historia de la creación y redención, la gloria eterna de Dios manifestada y reconocida por toda la eternidad. El fin de los tiempos se describe en detalle en el libro de Apocalipsis, donde vemos la victoria final de Dios sobre el mal, el juicio de los vivos y los muertos y la inauguración de la nueva creación. Apocalipsis 21, 1-2 habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. En esta nueva creación, la presencia de Dios estará con su pueblo de una manera plena y directa. Apocalipsis 21, 3-4 describe: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta comunión perfecta y eterna es el clímax de la redención, donde todas las cosas son restauradas y renovadas. La Nueva Jerusalén se describe como una ciudad de indescriptible belleza y pureza. Apocalipsis 21, 18-21 habla de sus muros de jaspe, calles de oro puro y puertas de perlas. Esta descripción simbólica destaca la gloria y la santidad de la nueva creación. No habrá necesidad de templo en la Nueva Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 9:22. La presencia de Dios será tan manifiesta que no habrá necesidad de sol o luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Apocalipsis 9:23. La nueva creación será un lugar de justicia perfecta y paz eterna. Isaías 65, 25 describe un ambiente de armonía. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esta visión de paz y justicia es el cumplimiento del Salom de Dios, donde toda la creación vive en armonía y plenitud. La glorificación de Dios en todas las cosas es el propósito final del plan divino. En Romanos 11:36, Pablo exclama: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esta doxología resume el objetivo último de toda la creación y redención, la glorificación de Dios. Cada aspecto de la nueva creación, cada ser redimido, cada acción de adoración, todo contribuirá a la gloria eterna de Dios. Este gran final es la esperanza suprema de los creyentes, la certeza de que todo sufrimiento, dolor e injusticia será superado por la gloria eterna de Dios. En 2 Corintios 4, 17-18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta esperanza nos fortalece a perseverar en la fe, esperando con expectación la plena realización del plan de Dios.